Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo video tutorial sobre las pérdidas de valor irreversibles, es decir, las amortizaciones en contabilidad. En videotutoriales anteriores hemos estado estudiando lo que son las amortizaciones. Hemos visto las amortizaciones por el método lineal, que eran las más sencillas, ya que dividíamos una cantidad por el número de años que ese bien iba a tener de vida útil en la empresa y calculábamos la depreciación anual de ese bien por ese importe. En el último vídeo tutorial estudiamos métodos de amortización que, como dijimos, eran muy interesantes a efectos de la deducibilidad fiscal, ya que nos permitía deducirnos más o menos en los primeros años en función de nuestros intereses en relación al funcionamiento de la empresa. Si somos una empresa que tenemos muchos beneficios, pues nos interesa amortizarnos cantidades mayores en los primeros años y en los últimos pues nos amortizaríamos cantidades menores. Si somos una empresa que por el contrario el beneficio es justo, pues probablemente lo que nos interese es lo contrario y en los primeros años nos amortizaremos unas cantidades menores por unas cantidades mayores en un futuro. Eso se realiza con los métodos de amortización que Hacienda mismo nos admite fiscalmente. Estudiamos el método de porcentaje constante, que ya vimos que tenía cierta complejidad, pero en realidad si se comprendía era muy sencillo. Hoy vamos a ver un método más sencillo que el de porcentaje constante, aunque a simple vista al principio al explicarlo puede parecer más complicado. Ya lo veremos que con el ejemplo es muy sencillo de entender y de realizar. Entonces, lo que estuvimos viendo en vídeos anteriores, como hemos dicho, eran las amortizaciones. Hablamos de que para saber qué porcentajes o en cuántos años nos teníamos que amortizar los bienes de inmovilizado, lo más interesante era acudir a la página de Hacienda, al manual del impuesto de sociedades, y ahí estaban reflejados todos los bienes en las cantidades que nos podíamos amortizar. Eso ya lo explicamos en vídeos anteriores, por tanto ahora simplemente lo comento a modo de recordatorio. Si tuvierais dudas con estos temas, solo tenéis que consultar mi anterior vídeo sobre amortización de porcentaje constante. Bien, esto es lo que estuvimos hablando de las tablas de amortización. Y bueno, en relación a los métodos de amortización dijimos que estaba coeficiente lineal, todos los ejercicios se amortiza el mismo importe, porcentaje constante, todos los ejercicios se aplica un mismo porcentaje a la parte pendiente de amortizar. Y luego teníamos los de suma de números dígitos, que son los que vamos a ver hoy, que los vamos a dividir en dos tipos, decreciente y creciente. Decreciente es que se aplica un sistema de números, pero lo vamos a amortizar, como ahora vamos a ver, de forma decreciente. Y creciente va a ser lo contrario, muy sencillo, como vamos a ver ahora. Bueno, vamos con materia. El ejercicio que habíamos visto hasta ahora era el 30 de junio del 2012, comprábamos un equipo informático que pagamos al contado por 950 euros más el IVA y estimábamos una vida útil de 4 años y un valor residual de 150 euros. Bien, como dijimos, el valor residual lo teníamos que quitar del valor del inmovilizado, en este caso amortizaremos 950 menos 150 son 800 euros. Y hasta ahora, según los métodos que hemos visto, por el coeficiente lineal amortizábamos todos los años una misma cantidad, 200 euros. Por el método de porcentaje constante, pues nos salían estas cantidades que vemos aquí: 300, 187,50, 117,19 y 195,31. Y para terminar de cumplimentar esta tabla, nos falta ver la suma de números dígitos decrecientes y la suma de números dígitos crecientes. Vamos con ello y con esto pues terminaremos los métodos de amortización. Entonces, si amortizamos mediante números dígitos, los pasos que tenemos que realizar son los que ahora vamos a ver. Por un lado, tenemos que estimar la vida útil del bien, comprendida entre las tablas fiscales de amortización. Eso ya lo hicimos en el vídeo tutorial anterior para el método constante. Según esas tablas, dijimos que la vida útil máxima a la que podíamos amortizar los ordenadores, los equipos informáticos, era de 4 años. Por tanto, vamos a coger estos 4 años para amortizar.
Una vez realizado la estimación de la vida útil, lo que tenemos que hacer es sumar los números dígitos, asignando un valor a partir de la unidad hasta el número de años de vida útil. Esto es más complicado de explicar textualmente que lo que es en realidad, porque ahora vais a ver que es una suma muy sencilla. El paso 2, la suma de números dígitos es, ¿la vida útil cuántos son? 4 años. Pues bien, vamos a sumar de 1 hasta 4. 1 más 2 más 3 más 4. Así de fácil. Y esto nos da que la suma de números dígitos es 10. Si fueran 6 años, pues sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Y lo que nos diera. Por otra parte, tenemos que determinar la cuota por dígito, es decir, dividimos el importe a amortizar, la cantidad que tenemos que amortizar, que eran 800 euros, que era la parte, los 950, excluido el valor residual, que era de 150, entre la suma de dígitos que hemos obtenido. Como la cuota por dígito, la suma de números dígitos era 10, 800 es el bien que nosotros adquirimos por 950 menos los 150 de valor residual, eran 800. 800 lo dividimos por 10, que es lo que nos ha dado la suma de números dígitos, y obtenemos la cuota por dígito, que son 80 euros. Ahora veremos qué significa esto. Por último, se calcula la cuota de amortización multiplicando la cuota por dígito por el valor numérico del periodo. Ahora vamos a ver que es muy fácil. El paso 4 es, ¿cuánto nos ha dado la cuota por dígito? 80 euros, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es, si la suma de números dígitos es decreciente, empezaremos por el número 4. Y haremos 80 por 4, 32, es decir, 320 euros. El año 2 amortizaremos 80 por 3, que serán 240 euros. El año 3, lo mismo, 80 por 2, vamos quitándole un dígito a cada año. 80 por 2, 160. Y el último año, 80 por 1, son 80 euros. Cada año, digamos, le quitamos un número, un dígito. Si fuera al revés, si lo que queremos es que amortizar menos al principio y más al final de los 4 años, pues entonces haríamos exactamente lo mismo que aquí, pero el primer año haríamos 80 por 1, 80 por 2, 80 por 3 y 80 por 4. Nos saldrían los mismos importes que aquí, pero, digamos, invertidos. Entonces, por números decrecientes, como hemos visto, el año 1 nos dan 320 euros, el año 2 240, el año 3 160 y el año 4 80. En este caso particular, como vemos, si lo que queremos es amortizar al máximo los primeros años, lo que más nos va a interesar va a ser el método de la suma de números dígitos decrecientes. Y como hemos dicho, si en lugar de hacerlo decreciente lo queremos hacer creciente, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al revés. En lugar de multiplicar 80 por 4 el primer año, multiplicamos 80 por 1 y nos da 80. El año 2, 80 por 2 y nos da 160. El año 3, 80 por 3 y nos da 240. Y el año 4, 80 por 4 y nos da 320. Es decir, lo contrario que aquí, inversamente, lo inverso aquí eran 80 el primer año, aquí son 80 el cuarto año. Y así con el resto de números. Pues bien, vamos a traspasar eso a nuestra tabla y como vemos el año 1 por el método de números dígitos crecientes amortizaríamos solamente 80 euros, el segundo 160, el tercero 240 y el cuarto 320 euros, que sería la inversa de la suma de números dígitos decrecientes. Es decir, si queremos amortizar menos los primeros periodos, tendríamos que utilizar el método de números dígitos creciente. Incluso si queremos amortizar todavía menos, como la tabla fiscal de amortización nos permitía amortizar entre 4 y 8 años, podríamos alargarlo en el tiempo en lugar de en 4 años a 8 años y amortizar así mucho menos. Pues bueno, como repaso, el método de amortización mediante números dígitos tenemos
estos 4 pasos de aquí. Primero estimábamos la vida útil del bien, comprendida entre las tablas, como habíamos hecho con otros métodos. Después hacíamos la suma de los números dígitos, que era sumar todos los años, como habíamos hecho, si eran 4 años, 1 más 2 más 3 más 4. El tercer paso era determinar la cuota por dígito, dividiendo el importe a amortizar entre la suma de dígitos que hemos obtenido. Y por último, calculábamos la cuota de amortización multiplicando la cuota por dígito por el valor numérico del periodo, que sería, si es decreciente, el primer año sería por la vida útil del bien e iríamos disminuyendo, y si fuera creciente pues sería al revés. Al principio amortizaríamos mucho menos y al final amortizaríamos mucho más. Pues bien, con este vídeo tutorial habría finalizado el tercer curso de contabilidad. Como sabéis, agrupaba los cursos, digamos, entre pues 11-12 clases cada curso para no hacerlos excesivamente largos, y mi intención es pues hacer un cuarto y último curso de contabilidad. Posiblemente después amplíe más, pero por lo menos que en estos 4 ya se pueda tener una visión muy general y una buena base de lo que es la contabilidad financiera. Espero que os sigan gustando estos vídeos y, como en otras ocasiones, pues os agradecería que, si os han gustado, pues que lo indicarais en el canal de YouTube indicando que os gusta. Me podéis hacer cualquier consulta sobre lo que queráis. Si alguna cosa no os ha quedado muy clara, pues me podéis preguntar y yo, en la medida de lo posible, pues os intentaré ir contestando. Muchas gracias a todos pues por vuestra atención y buenas tardes.